Diga, amados hermanos, pues es un privilegio para mí nuevamente estar con ustedes en un nuevo video y pues espero que estén bien. Desde aquí les mando un gran saludo, un fuerte abrazo a todos los miembros de la iglesia, igualmente a todos los que nos están viendo por primera vez. Sean bienvenidos aquí a este canal, pues donde compartimos la palabra de Dios, que es edificación para nuestras vidas en estos tiempos en el cual pues necesitamos, ¿verdad?, restaurar nuestra fe, nuestra esperanza en Dios y pues que todo va a salir bien en las manos de Él y que si estamos en las manos de Él, pues nada malo puede pasar. Amén. Así que sean bienvenidos y pues les invito a que abran sus Biblias en Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Bendiciones, hermano. Amén, hermanos, pues como pudimos leer en este versículo, amados hermanos, habla sobre una renovación de nuestros pensamientos, amados hermanos, de nuestro entendimiento. Y como dice el título del video, renueva tu entendimiento. Pues amados hermanos, muchas veces nosotros nos conformamos a este mundo y creo que eso ya muchas veces le hemos, en muchas predicaciones lo he dicho, incluso el siervo Hugo lo ha hablado sobre conformarnos a este siglo, sobre el afán de esta vida, no ser como Marta, pero sabes, amado hermano, aquí la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, amados hermanos. Aquí no solo engloba todo lo que es del mundo, sino que también de la forma en que nosotros adoramos a Dios. Porque muchas veces nosotros adoramos a Dios, vamos a la iglesia, pero muchas veces no nos hace estar más con la presencia de Dios, no nos hace estar más cerca de Dios. Porque muchas veces estamos en la iglesia, muchas veces lo adoramos, pero seguimos siendo las mismas personas, seguimos teniendo las mismas preocupaciones, vamos y los mismos problemas volvemos a traer, amados hermanos. ¿Y por qué pasa esto muchas veces? Porque muchas veces nos conformamos nosotros a adorar a Dios de la misma manera, amados hermanos. Por esa razón dice, no os conforméis a este siglo, amados hermanos. No tenemos que conformarnos a la manera en que nosotros adoramos a Dios en este siglo. Muchas veces he escuchado a muchas personas decir, es que yo me siento mejor adorando a Dios en la iglesia que en mi casa, porque en mi casa tengo muchos problemas, tengo muchas tentaciones, tengo muchas cosas y muchas veces no tengo tiempo para hablar con Dios, ni orar, ni leer la palabra de Dios. Pero saben, amados hermanos, eso es la conformidad que muchas veces nosotros tenemos como cristianos. El que si alguien no predica la palabra de Dios, muchas veces nosotros decimos, entonces ¿para qué voy a predicar yo si el otro no predica? A mí muchas veces pues me he sentido un poco mal, amados hermanos, ya que muchas veces pues me he sentido, bueno, el enemigo ha metido en mí esa conformidad, ha metido esa idea en el cual si por qué los demás que tienen privilegios no comparten la palabra, ¿por qué tengo que compartirla yo, amados hermanos? Pero sabe, amados hermanos, muchas veces eso es lo que el enemigo nos mete, amados hermanos, ya que muchas veces lo que el enemigo quiere es que nosotros nos mantengamos siempre en la comodidad, amados hermanos, que si porque yo no tengo privilegio, o solo porque yo tengo un privilegio diferente, amados hermanos, yo no voy a predicar la palabra de Dios, yo no le voy a hablar a los hermanos. Muchas veces eso es lo que nos hace siempre estar en el fracaso, amados hermanos, y el no entender la palabra de Dios. Porque aquí claramente dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Aquí nos manda Dios, sino a tener una transformación de nuestro entendimiento, amados hermanos, para entender la voluntad y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque muchas veces nosotros decimos, Señor, yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué tengo este problema, yo no sé por qué tú no me has cumplido, porque no hemos renovado nuestro entendimiento, amados hermanos. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, amados hermanos? ¿Ya se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios en este momento en su vida, amado hermano? Ya usted se ha analizado, se ha puesto a analizar y ha dicho, ahora yo sé cuál es la voluntad de Dios y eso voy a seguir, amados hermanos.
Muchas veces nos pasa eso porque vivimos siempre conformados a este siglo, amados hermanos, con los afanes de esta vida, con nuestra manera de adorar a Dios, que es solo en la iglesia o porque yo solo tengo este privilegio, solo esto voy a hacer, amados hermanos. Si bien es cierto, todo este versículo, si usted lo sigue leyendo, más abajo dice que cada uno tenemos diferentes dones, diferentes propósitos, amados hermanos, pero podemos ver, amados hermanos, que así como nosotros cada uno tenemos un rol diferente en la iglesia, pero amados hermanos, pero el predicar, ese don, todos lo tenemos, amados hermanos, porque predicar es mandar el mensaje o dar mensaje a las personas, amados hermanos. Porque ahora le hago la pregunta, ¿cómo ese amigo o esa persona, ese vecino, el cual pues tiene problemas o vive siempre en pecado, en drogas, cómo esa persona se va a convertir si usted no le predica, amados hermanos? ¿Cómo se va a convertir esa persona si nadie le habla de Dios, amados hermanos? Por esa razón es importante, no importa si tiene ministerio, no importa si es ministerio de alabanza, si es ministerio de qué, de servicio, de dramatización, no sé, de audio, no importa qué servicio, pero el predicar, amados hermanos, eso es muy importante. Y el predicar muchas veces no solo tiene que ser con palabras, sino también con nuestro testimonio, amados hermanos. Eso es lo que habla la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento, amados hermanos, y comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, amados hermanos. Porque muchas veces nosotros actuamos alocadamente y decimos, Señor, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, como en este ejemplo lo podemos ver claramente, el que abramos las iglesias, que es persecución de la iglesia, amados hermanos. Eso es por no renovar nuestro entendimiento, lo que dice aquí, amados hermanos, y vivimos enfocados de que todo eso es persecución, que estamos en los sellos, que estamos no sé qué, que ya son la ira del cordero, que ya estamos en las copas, que ya estamos en los jinetes, amados hermanos. Eso es por no renovar nuestro entendimiento, y es por eso que no vemos cuál es la voluntad, cuál es el propósito del cual Dios ha puesto esta situación este año, amados hermanos. Muchas veces nosotros decimos, es que hay problemas, sí, hay problemas y se va a poner peor, sí, amados hermanos, pero la pregunta es, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios nos ha permitido esto, amados hermanos? Y es lo que nos manda aquí el libro de Romanos, amados hermanos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, renovar nuestro entendimiento, amados hermanos, y solo así, amados hermanos, nosotros vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos tiene así? ¿Por qué Dios ha permitido esta situación, amados hermanos? Incluso aquí dice, amados hermanos, pues, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, amados hermanos. La voluntad de Dios nunca va a ser mala ni perjudicial para su vida, amados hermanos. Siempre va a ser agradable y perfecta, amados hermanos, aunque la situación parezca mala, amados hermanos. Pero dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Dios y lo ama de corazón, todas las cosas le ayudan para bien, amados hermanos. Así que eso es la renovación de nuestro entendimiento, amados hermanos, el que comprobemos nosotros, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, amados hermanos, y no andemos preocupados, amado hermano, como dice aquí, no os conforméis a este siglo, no andemos diciendo que es persecución de la iglesia, que ya son los jinetes, los 4 sellos, y no sé qué, amados hermanos. Todo eso un día va a pasar, amados hermanos, pero este tiempo, amados hermanos, este tiempo todavía Dios tiene misericordia de nosotros, amados hermanos, que aún Dios nos manda y nos mueve a nosotros a predicar el evangelio, porque este tiempo es de predicar, amados hermanos, porque en ese tiempo que muchos dicen que ya estamos en los jinetes, en los sellos, amados hermanos, si usted lee detenidamente, en esos tiempos ya no va a haber evangelio en este mundo, en esos tiempos ya no va a haber oportunidad, porque incluso el mismo Apocalipsis hay una parte donde dice que ahí será el lloro y crujir de dientes, amados hermanos, y eso quiere decir que ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, amados hermanos, porque la iglesia del Señor será quitada de este mundo, y como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, los juicios de Dios, y un juicio es como un castigo, amados hermanos, y Dios no va a castigar a sus hijos, amados hermanos, en medio de todos, amados hermanos, porque dice la palabra de Dios, amados hermanos, que así como Dios sacó a Lot de aquella ciudad de Babilonia, amados hermanos, que Dios le iba a destruir, incluso ustedes, bueno, la mayoría de ustedes lo conocemos esa historia, amados hermanos, que antes de destruir esa ciudad, amados hermanos, Abraham le preguntó a Dios, que aunque si hubieran 5 hombres justos ahí, destruiría la ciudad. Entonces Dios le responde a Abraham y le dijo que no, por el amor a esos 5 no lo destruiría, amados hermanos. Así es la voluntad de Dios, amados hermanos. Porque todavía aún vemos en este mundo, amados hermanos,
sus hijos, que estamos todos los días tratando, amados hermanos, de vivir en santidad y siempre, amados hermanos, compartiendo la palabra de Dios, haciendo su voluntad, metiéndonos con Él, amados hermanos. Es por esa razón, amados hermanos, que a pesar que haya todo esto, Dios nos cuida, amado hermano. Pero eso sí, tenemos que entender, amados hermanos, cuál es la voluntad de Dios y no actuar alocadamente, cosa que muchas veces, en este siglo, lo estamos haciendo. Todas las iglesias hemos caído en ese error, actuar alocadamente y actuar conforme a mí y no conforme a Dios, amados hermanos. Así que tenemos que renovar nuestro entendimiento, amados hermanos, y así vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, amados hermanos, y que ya no sea nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo que nos mueva y nos diga el qué tenemos que hacer, amados hermanos. Así que, amados hermanos, espero pues que le haya gustado este mensaje, amados hermanos, pues que lo podamos practicar nosotros, poner en práctica en nuestras vidas. Y pues, y siempre recuerden, amados hermanos, que las mejores batallas se pelean de rodillas. Bendiciones.